Que Dios los bendiga a todos. Estamos acá hoy en el pensamiento número 34 y fíjese una cosa muy interesante. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, versículo 48, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Esto significa que todas las veces que nosotros en el pasado, yo, tú, todos nosotros, cuando no conocíamos la palabra, éramos, por decirlo de esta palabra del sentido figurado, ignorantes en la fe, ignorantes porque no sabíamos que existía una verdadera palabra. Pero cuando nosotros entendimos y comprendimos de la palabra que no se puede robar, matar, pecar, no se puede, y toda la lista, ¿no?, que conocemos de los pecados que nos alejan de Dios y que una vez que ya conocimos que eso nos aleja de Dios y practicamos de igual manera, de repente un mal comportamiento, un mal ejemplo, una malicia, un mal pensamiento, un pecado que de repente yo insisto en eso, aún ya no somos ya los ignorantes en la fe como éramos antes, que nos conocíamos, ahora conocemos. Entonces, con más razón, cuando la persona peca, con la conciencia, sabiendo que lo que está haciendo realmente desagrada a Dios, entonces lamentablemente la consecuencia pasa a ser triste, lamentable, hasta trágica en ciertos casos. Entonces, este versículo nos refleja mucho que una vez que conocemos la verdad, va a ser cobrada en nosotros. De repente tú eres una persona que ora, ayuna, está siempre en espíritu, perfecto. Hay que estar en espíritu, hay que orar, hay que estar siempre en las cosas de Dios. Pero muchas veces en otros momentos tú fallas, en otros momentos sabiendo que había que hacer ciertas cosas que Dios nos está demandando. Por ejemplo, hablar de Jesús a los demás, hablar de Jesús en la escuela, hablar de Jesús en el trabajo, en donde estemos, principalmente con nuestra familia, incluso también hasta con los vecinos. Y de repente es algo que, como dice aquí, a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Entonces, yo conozco la verdad, yo conozco que hablando de Jesús, yo puedo llegar a las personas y Jesús puede llegar a esas personas a través de mí. Pero si yo no lo estoy haciendo, entonces va a llegar un momento que yo voy a transformar una persona que conoce toda la palabra, pero que lamentablemente no la ha estado practicando. Entonces, este versículo es tan fuerte porque nos refleja que una vez que conocemos la Sagrada Escritura, ya sabemos la verdad y no podemos escapar. O sea, del momento que la persona conoce y aún así vive en un pecado, vive en una falla o quiere hacer todo lo contrario a la palabra de Dios, lamentablemente ya lo está haciendo conscientemente. Entonces, en este pensamiento, el 34 del día de hoy, me gustaría que tú medites. Lucas capítulo 12, versículo 48. Hoy día, lo que estés haciendo en tu casa, en el trabajo, medítalo. Porque realmente hay cosas que Dios nos está cobrando. Ganar almas, evangelizar, ayunar más. De repente yo sé que tengo que ayunar y a veces no estoy ayunando lo suficiente. De repente leer su palabra, no estoy leyendo lo suficiente. En fin, seguramente tu conciencia ahora, mientras yo estoy hablando, Dios está hablando a través de mí. Seguramente te está reflejando todo lo que nosotros debemos hacer para que el día de mañana, si nos cobra más, estemos al día, estemos aprobados y no reprobados. Que Dios los bendiga a todos abundantemente.